Hay un grupo de cirujanos malagueños que han compartido cartel en el Congreso Europeo de Cirugía Cardiovascular y Endovascular de Estrasburgo con los mejores especialistas del mundo, entre ellos el doctor Fernando Gallardo. Al que saludamos a esta hora. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? El doctor Gallardo ha sido uno de los 2 españoles invitados por la organización para presentar su experiencia en la planificación de procedimientos endovasculares. En concreto, porque tengo aquí el nombre exacto, doctor, disecciones de aorta abdominal tipo B, pero esto nos suena, como usted comprenderá, chino mandarín. Sí. En concreto ha sido invitado para hablar de que háganos un poco más digerible el título de la charla o la experiencia que ha llevado usted a Estrasburgo. Sí, claro, mire, sí, yo normalmente colaboro mucho en congresos europeos y allí donde me llaman pues voy encantado a colaborar. De lo que hablo habitualmente es de la patología de la arteria aorta. La arteria aorta es la principal arteria del organismo, que sale del corazón y irriga los órganos principales, a los riñones, al cerebro, a las vísceras. Cuando hablamos de disecciones de aorta, que es un término un poco complejo, ¿no? Una disección consiste en que esa aorta, la tubería, tiene 3 capas y se genera un plano falso en una de esas capas. Entonces la sangre deja de llegar a los órganos adecuadamente, se mete en un plano falso y puede provocar la ruptura del vaso y que el paciente fallezca. De lo que yo hablo en particular es cómo preparamos y planificamos este tipo de procedimientos, sobre todo con tecnología aplicada en ordenador y reconstrucciones tridimensionales. ¿Es posible? ¿Hasta qué punto puede recrearse la situación para luego poder actuar? Pues a día de hoy, en 2018, con mucho detalle. Mire, hoy en día los cirujanos que hacemos terapia endovascular compleja, endovascular quiere decir sin tener que abrir al paciente como hacíamos antiguamente. En algunos casos todavía tenemos que realizar incisiones quirúrgicas grandes, pero hoy en día el 80-20% de los procedimientos de aorta los podemos realizar a través de punciones en las femorales y navegando dentro con dispositivos, stents, endoprótesis. Pues mire, el grado de recreación que tienen estos procedimientos hoy es elevadísimo. De hecho, trabajamos también con la construcción de los modelos en 3D, en plástico, en una especie de plástico, en los que probamos los dispositivos que vamos a utilizar luego dentro de las personas. Recuérdenos, doctor, usted en Málaga, en la provincia, ¿está ejerciendo dónde? En el Hospital Quirónsalud Marbella. Lleva usted 10 años trabajando en el desarrollo de la mejora de la planificación de este tipo de procedimientos e incluso ha formado a especialistas nacionales e internacionales sobre esto. Exacto. Yo lo que empecé, pues mire, cuando era residente a mí me llamaban, me formé en Galicia, en el Hospital de Coruña, en Santiago de Compostela. Antes estudié la carrera en Málaga, soy malagueño de toda la vida. Me llamaban el niño del ordenador, porque yo siempre iba con mi ordenador, con mi Mac y con unos programas para reconstrucción de imagen digital de los TAC, y lo que yo hacía, pues yo dedicaba más tiempo casi a preparar los casos que a operarlos, porque me gusta ir al quirófano siempre con el caso muy estudiado, muy preparado. De hecho, en las conferencias y a mis pacientes se lo explico siempre. Esta cirugía empezó hace una semana en mi casa. Es decir, el día que yo llego a operar al paciente, el caso está estudiado, sea el milímetro, qué diámetro viven las arterias, cuánto mide cada vaso, qué material voy a utilizar, y luego los procedimientos pues van mucho mejor. Esto que ha ocurrido en Estrasburgo, este congreso, ¿es anterior o posterior al simposio en el que participó en Barcelona? No, es que ha sido un mes un poco. He estado en Barcelona a finales de marzo, luego fue Estrasburgo, la semana siguiente fue Londres y ahora acabo de llegar de Santiago de Compostela de operar casos en directo en un congreso internacional. Sí, creo que Estrasburgo fue premedio. Antes había estado en Barcelona, sí. Doctor, perdone que soy un poco niño zangolotino, pero me ha llamado mucho la atención. Lo de operar casos en directo. Sí, eso es. Eso lo realizamos, ¿no? Determinados congresos a nivel mundial, Link en Alemania, nosotros en Santiago, otros congresos en Londres, realizamos para otros cirujanos cirugía en directo, pues como es la vida real, ¿no? Siempre con autorización de los pacientes, para que compañeros poder explicarles en directo los pasos del procedimiento. Dispositivos de navegación ecoguiada intracorporal para salvar la vida del paciente. Eso, dispositivo de navegación se llama, dispositivo de navegación, lo que hacemos es metemos dentro de las arterias de los pacientes guías y catéteres hoy en día que pueden llevar todo. Yo puedo llevar un ecógrafo incorporado, un pequeño ecógrafo, eso se llama tecnología IBUS, y esto nos permite navegar por dentro de las arterias y, por ejemplo, en el caso de las disecciones, saber si estamos en el plano adecuado para colocar la prótesis que tenemos que colocar.
Es decir, nuestros quirófanos hoy en día, usted hágase la idea, yo trabajo en un quirófano que tengo unas 5 o 6 pantallas simultáneas, tengo un iPad esterilizado disponible para ver las imágenes, pues se parece casi a veces a la cabina de un piloto de un avión, más que un quirófano habitual, pues de bisturí instrumental. Uh-huh. Este tipo de nuevas tecnologías, de usos, ¿sirven para la resolución de un problema que ya se ha producido? ¿O sería posible con ello el anticiparnos ante posibles problemas Claro, pues mire, eso un trombo, es una pregunta muy interesante. Hoy en día el trabajo que realizamos los especialistas cirujanos vasculares la mayoría de veces es resolución de problemas. Es tratar las arterias cuando están enfermas, ya sean anurinas que han crecido, arterias disecadas, arterias ocluidas o venas insuficientes. El futuro, y espero que algún día esto avance más, va hacia la genómica, es cómo prevenir esto, ¿no? Por eso siempre insistimos tanto a los pacientes que el mejor cirujano que hay es el que convence al paciente que deje de fumar, ¿no? El mejor médico es el que consigue hacer campañas de prevención primaria efectivas, porque los pacientes no fumen, que controlen su tensión y atacar la enfermedad pues antes de que se produzca. Uh-huh. ¿Cuál es su próxima cita o cuál es el próximo hito? Casi que parece que lo último sería el incluir la nanotecnología para que eso pudiera aumentar las posibilidades de ese navegador, por ejemplo, del que hemos estado hablando, o la introducción de catéteres y ese tipo de intervenciones. Ahora estamos trabajando mucho en terapia con fármacos, es decir, cuando una arteria empieza a enfermarse, a provocar placas de aterosclerosis, pasamos guías y utilizamos unos balones que están impregnados en placitaxel o everolimus. Son drogas citostáticas que impiden que la arteria siga generando placas de colesterol. Pero bueno, todavía estamos de la nanotecnología, todavía no estamos en ese camino. Probablemente en los 15-20 años próximos estaremos ahí. ¿Qué cosas? Además, cuando se habla de cardiovasculares, casi siempre, perdóneme, lo primero que se me viene a la cabeza es varices, trombos o problemas relacionados con el corazón. Sí. Y son muchos más los problemas circulatorios, claro, ¿no? Sí, claro. Es que lo más frecuente son los problemas de varices y los problemas de trombos. Gracias a Dios, ¿no? Las patologías como las disecciones de aorta, aneurismas de aorta son patologías menos frecuentes en la población. Lo que pasa es que tienen un gran impacto, porque la mortalidad de los pacientes que sufren una disección aguda es muy elevada. Una curiosidad más. No sé si a usted le ha venido algún caso de esas características. ¿Se puede tomar una vena, un trozo de vena, explicado así de una forma muy coloquial, perdóneme, de la pierna y pasarla a la zona ventricular? Sí, bueno, lo que se dice, eso lo realizan mis compañeros, los cirujanos cardíacos. Yo estoy más especializado en el tratamiento de la aorta. Y efectivamente es una técnica muy habitual para revascularización coronaria. Las coronarias son las arterias pequeñas del corazón, que son las que nutren el ventrículo y la aurícula para que tengan capacidad contráctil, las que lo alimentan de oxígeno. Y efectivamente, en muchas ocasiones se coge un segmento de vena safena de la pierna, ese segmento se lleva y con ese se utiliza para hacer un bypass. Un bypass es el conducto para saltar la obstrucción y revascularizar el corazón. Bueno, perdón, me he saltado una especialidad a otra, pero ya me estaba empezando a apasionar un poco el asunto. Sí, hombre, no hay problema, somos especialidades que van de la mano. Noticioso es que el doctor Gallardo forma a especialistas a nivel nacional e internacional en todos estos asuntos endovasculares y ha participado, como ya han escuchado, en varios congresos intentando mejorar la especialidad. Bueno, hombre, formo a otros y me formo yo también, ¿eh? No hay mejor manera que seguir aprendiendo, que es cuando explicas a la gente cómo utilizar los programas, plantean dudas y siempre se sigue aprendiendo, ¿eh? Yo tengo 37 años y créame que me queda muchísimo todavía por aprender con la tecnología. Pues como decíamos, el doctor Gallardo, que ha sido uno de los malagueños que ha participado en este congreso y además uno de los 2 españoles invitados por la propia organización de este Congreso Europeo de Cirugía Cardiovascular y Endovascular de Estrasburgo. Doctor, millones de gracias por atendernos esta llamada y le vamos a seguir la pista muy, muy de cerca. Bueno, doctor, millones de gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias por interesarse por estos temas y un cordial saludo. Gracias, un abrazo.